Bueno, hermanos, pues veo que se ven con mucho gusto y así debería de ser, ¿verdad? Es una bendición poder reunirnos, ¿verdad? Poder, pues compartir, ¿verdad? Lo que hay en nuestro corazón, que es venir delante de nuestro Señor, reconocerle, alabarle. Pero también, pues, nos da gusto, ¿verdad? Como hermanos en Cristo, podernos ver, ya que a veces entre semana no sucede eso, pero es una bendición poder venir y poder, ¿verdad? Verlos, saludarlos y pues animarnos los unos a los otros a seguir adelante, amén. Entonces en esta mañana, hermanos, una vez más estamos aquí con el mismo propósito de, como decía el canto, primero que nada venimos a rendirnos delante de Dios, amén, reconociendo que nuestra vida está en sus manos, reconociendo que lo necesitamos, amén. Reconociendo que Él es bueno y nuestro bien se encuentra en Él, amén. Y decía el canto que se haga tu voluntad en mí. Y eso es algo bien importante porque lo hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo está enseñando ahí en la oración del Padre Nuestro. Una de las cosas que vimos la semana pasada es que diga, hágase tu voluntad, ¿verdad? Como en el cielo, que se haga también aquí en la tierra. Y entonces veíamos, hermano, que para que la voluntad de Dios se haga, nosotros tenemos que cederle el control a Él. Amén. Que Él tome el control de nuestras vidas. Todo lo contrario de lo que antes hacíamos, cuando no le conocíamos, vivíamos, ¿verdad?, a nuestra manera, ¿verdad? Íbamos por el camino que nosotros pensábamos que estaba bien, que era lo correcto, tomábamos decisiones a conforme nosotros, ¿verdad?, preferíamos. Pero ahora en Cristo no se trata de hacer las cosas así. Ahora en Cristo reconocemos que nosotros, hermano, ¿verdad?, no tenemos la sabiduría en nosotros mismos para tomar las decisiones correctas muchas veces. No tenemos la sabiduría en nosotros mismos para saber qué está bien, por dónde me debo de ir. Y por eso nosotros, ¿verdad?, tenemos que rendir a Dios, ¿verdad?, el control de nuestras vidas y no solamente rendir el control, la manera de rendir, podemos decir, nos rendimos a ti, Señor, toma el control de mi vida porque es fácil decirlo con los labios. Pero ¿cómo se va a probar que verdaderamente mi corazón está siendo sincero cuando yo le digo a Dios, toma el control de mi vida? Pues se va a probar cuando yo confíe, ¿verdad?, en lo que su palabra me dice que es bueno, en lo que su palabra me dice que es su voluntad, y yo me someta y me esfuerce y me disponga a obedecerlo, amén. Ahí se va a probar si verdaderamente lo que yo estoy diciendo con mis labios es lo que yo estoy sintiendo en mi corazón, amén. Entonces, hablábamos que lo mejor que podemos hacer nosotros como creyentes es someternos a la voluntad de Dios, alinearnos con la voluntad de Dios. Y precisamente la oración se trata no de que Dios haga nuestros caprichos o Dios cumpla nuestros deseos solamente, se trata de alinearnos con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta y es lo que mejor nos conviene. Y entre más pronto tú y yo como creyentes entendamos esa verdad, mejor nos va a ir en esta vida, hermano. Sabemos que nuestra esperanza no se limita solamente a lo que podamos obtener o vivir en esta tierra, porque si eso fuera nada más, como dice Pablo, pues olvidémonos, mejor vamos y demos vuelo a la hilacha. No, nuestra esperanza va más allá de lo que esta vida ofrece, amén. Va hacia lo espiritual, hacia la vida eterna que ahora en Cristo hemos, ¿verdad?, recibido, amén. Entonces, hermano, me, pensar esto y espero que durante la semana usted meditó en esto. Espero que cuando haya orado y se haya acercado a Dios en comunión, usted haya meditado en lo que hablamos, porque le digo, la palabra de Dios se enseña, se predica, no nada más con el propósito de que todos obtengamos un montón de información y la cabeza se nos hinche, no, hermano.
La palabra de Dios se enseña con el propósito de que nuestros corazones sean transformados. Ahora, tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios, tenemos que entender la palabra de Dios, claro, lo tenemos que hacer, pero no es con el propósito nada más de almacenar conocimiento, saber más, es para que mi corazón sea transformado. Entonces yo espero que tú durante la semana en tu oración meditaste en esto, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad como se hace en el cielo. Amén. Y pensaste dimos ejemplos en los cuales veíamos, ¿verdad?, cuál es la voluntad de Dios clara que le explica en la palabra, que no se necesita ser un teólogo o ser una persona de mucho estudio, mucho entendimiento para saber. Nos mostraba la palabra varias, ¿verdad?, áreas donde Dios expresa claramente a través de su palabra cuál es su voluntad. Amén. Y espero, hermano, que lo hayas meditado y lo sigas meditando, porque eso se trata de todos los días. Amén. Dice, como se hace en el cielo. En el cielo los ángeles hacen la voluntad de Dios como día y noche, por decir, porque ellos no están sujetos al tiempo. Allá no hay día y noche, nosotros sí. Pero ellos todo el tiempo hacen la voluntad de Dios, todo el tiempo le alaban, todo el tiempo. Entonces tú y yo, hermano, somos cristianos no de, siempre se me olvida cómo decir en español, en inglés, pero no somos cristianos de part-time, medio tiempo. No, somos cristianos de tiempo completo, hermano. Somos cristianos de tiempo completo y tú y yo tenemos que entender eso. Porque cuando entendemos eso, hermano, y nos disponemos a rendir nuestra vida completa y a vivir para Cristo, hermano, las cosas van a ser diferentes. Ahora, no te digo que no va a haber aflicciones, situaciones difíciles, sí va a haber eso, pero cuando Cristo está contigo y tú con Cristo, hermano, Él te da la fuerza, Él te da el poder, Él te da la sabiduría, Él te da todo lo que necesitas para vencer y seguir caminando hasta el día glorioso que vamos a estar en su presencia. Y de eso se trata. La palabra no viene a prometerte aquí riquezas, no viene a prometerte que nunca vas a tener una enfermedad, no viene a prometerte que nunca vas a enfrentar un problema, no. Lo que viene a decirte aquí Cristo es que Él va a estar contigo en todo tiempo. Y que su consejo de su palabra está disponible para que cuando tú y yo no sepamos qué hacer, Él nos va a decir aquí por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermano, como le digo, queremos, hermano, comprometernos. Hablábamos el viernes en la vigilia de la falta de compromiso que hay en el pueblo de Dios. Nadie quiere comprometerse. Nadie quiere, hermano. Como les platicaba a los hermanos el viernes, platicando con pastores y todo, uno de los grandes problemas es que nadie quiere comprometerse, nadie quiere servir. Porque afecta sus planes, afecta sus metas, afecta sus, ¿verdad?, deseos. Y es triste, hermano. ¿Por qué? Porque no han entendido la bendición que tiene esto. ¿Y sabe por qué no hay compromiso con la iglesia? Porque no hay compromiso con Dios. Porque cuando hay compromiso con Dios, hay compromiso con la iglesia. Se entiende que el reino de Dios es primero y que hay una bendición en hacerlo, y no solamente tú te llenas en hacerlo. No siempre quieres hacerlo o no siempre estás en la mejor disposición de hacerlo, pero tú lo haces en fe porque has entendido que a eso eres llamado y que en el hacerlo y obedecerlo a pesar de tus circunstancias, a pesar de tus problemas físicos, a pesar de tus limitaciones, cuando tú lo haces encuentras el gozo y el descanso y la satisfacción y la plenitud, porque ahora estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Amén. Y es triste, hermano, eso, que no hay compromiso. El mundo ahorita lo menos que hay es compromiso. Hay una falta de compromiso y de responsabilidad. Nadie quiere responsabilidades. Pero, hermano, como creyentes nosotros tenemos que ver eso, hermano. O sea, no lo puedo yo tomar a la ligera. Yo debo de comprometerme con Dios. Dios está comprometido conmigo. Yo tengo que comprometerme con Dios, hermano. Ay, hermano, ya va a empezar otra vez. Yo no vine a oír eso. Hermano, la Biblia nos enseña, son tiempos difíciles, tenemos que enfocarnos, tenemos que comprometernos. Y eso
lleva a negarnos a nosotros mismos. Y eso es donde se nos hace difícil, porque queremos de Dios, pero yo quiero todavía lo que yo quiero. Y es difícil. Y le digo, y muchas veces vemos con la falta de compromiso de creyentes que se dicen creyentes y brincando de una iglesia a otra iglesia, nada más esperando a qué van a recibir, y cuando no les gusta algo o cuando se les habla la verdad, oh, pues ya no voy ahí, voy a otra iglesia, porque no quieren compromiso. No quieren ser confrontados con la palabra de Dios. Entonces, hermano, la Biblia nos enseña cómo nos habla de un rey que era malo, que era rebelde contra la voluntad de Dios, el rey de Israel, ¿verdad? Y quería hacer su voluntad sin consultar la voluntad de Dios, sin consultarle. Ese es el rey Acab. Y de repente, hermano, otro rey que venía, que estaba con él y lo invitó a ir a pelear para, ¿verdad?, conquistar una ciudad. Le dice el otro rey, el rey de Judá, le dice, consultemos con Jehová, ¿cuál es su voluntad? Y dice que este rey, llama a 400 profetas, ¿verdad? Y todos estos profetas, dizque profetas, le dicen, no te preocupes, tuya es la victoria. Dice, ve porque Jehová te la va a entregar. Y de alguna manera el otro rey que le dijo que buscara la voluntad de Dios, que consultaran, le dice, oye, ¿no hay alguien más? Dijo, sí, hay uno que está ahí. Dice, pero ese siempre me profetiza mal. Siempre me dice, como quien dice, siempre me dice la verdad. Y queriendo y no queriendo fue y lo mandó llamar. Y viene este profeta y le dice, pues el que lo fue a llamar le dice, oye, ya estos dijeron que tiene la victoria, ya estos dijeron que Jehová le ha entregado la ciudad en sus manos, aún se pusieron unos cuernos y dijeron, así como con estos cuernos los vas a investir y los vas a destruir, tú di lo mismo. Y se acerca a este y viene y dice, no, vive Jehová, que esta es lo que Dios dice. Y le dice exactamente que la voluntad de Dios no fuera a conquistar a pelear contra esta ciudad, este pueblo. Pero no escuchó, no escuchó. Y así pasa muchas veces, hermano. Peleó, lo mataron, hermano. Y así pasa muchas veces. El pueblo de Dios prefiere a alguien que no lo incomode, que le diga, estás bien tú, hombre, no, Dios, eres hijo del rey, tú mereces estar rico, ve y haz esto y haz lo otro, vive la vida, al cabo, es un Dios de amor, hombre. Y a veces prefieren ese tipo de mensaje. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios nos confronta, hermano. Y yo, hermano, no sé mucho, pero yo le pido a Dios que me permita hablar la palabra de Dios que dice ahí. Ya el que quiera escucharla, que la escuche. Amén. Porque a nadie se le obliga. Pero si tú verdaderamente amas a Dios, si tú verdaderamente quieres agradarle, si tú verdaderamente quieres hacer su voluntad, hermano, apégate a lo que dice su palabra. No tengas miedo de comprometerte, hermano. Comprométete con Dios. Comprométete, entiende lo que has recibido, quién eres. Comprométete con Dios, hermano. No tengas miedo a servirle. Servirle es lo mejor, hermano. No pongas la excusa de que no tienes tiempo o que no tienes la capacidad o que no tienes inteligencia. Hermano, son excusas. No eres tú ni soy yo el que hacemos las cosas. El Espíritu Santo que lo hace en ti cuando tú te dispones a hacerlo. Pero tenemos que abrir nuestro corazón. Tenemos que hacer decisiones, hermano. Y les compartí a los hermanos que, como Josué, escojan ustedes a quién van a servir. ¿Van a servir a los dioses que sus padres sirvieron allá en Egipto? ¿Van a servir a los dioses que este pueblo inmundo sirve? Decídanse. Dice José, porque yo en mi casa vamos a servir a Jehová. Es tiempo de decidirse, hermano. Es tiempo de hermano, no dormir. Hay que buscar de Dios.
Solo en Él está la fuerza, solo en Él está, hermano, la unción y el poder para vivir la vida. Si no, nos vamos a pasar comprometiendo su verdad. Va a ser difícil que nos sometemos a su voluntad. Va a ser difícil que demos el control de nuestra vida. Va a ser difícil que confiemos en Él. Va a ser difícil que obedezcamos su palabra. La vamos a leer y la vamos a oír, pero cuando se llegue el momento de practicarla, no vamos a poder. Y vamos a pasar como Isaú. Cambiamos la bendición de Dios por un plato de lentejas. Por cualquier cosa, cambiamos la comunión con Dios y su presencia por cualquier basura que este mundo nos ofrece. Porque nuestro corazón no está donde debe de estar. Entonces, mi hermano, yo te invito, yo te amo. Y yo soy alguien como tú que batalla cada día con esta naturaleza pecaminosa. Pero he pasado por cosas, hermano, que me han mostrado que no hay como servir a Dios, porque el otro camino, hermano, vas a encontrar destrucción, vas a encontrar tristeza, soledad, vacío, derrota. Todo eso vas a encontrar. Entonces, hermano, ¿por qué esperar a eso cuando podemos caminar cerca de Dios cada día? No necesitas ser perfecto, nadie somos perfectos. Solamente tienes que disponer tu corazón a hacerlo. Tienes que rendirte a Dios, como dice el canto. Solamente es. Lo demás Dios lo hace. Y yo te invito, hermano, que verdaderamente busques a Dios. Que pongas a Dios primero. Que las cosas esas que consumen tu tiempo, hermano, y que muchas veces no es que tienes que dejar todo. Simplemente tienes que organizar tus prioridades. Es todo. Organizarlas, poner a Dios donde debe de estar. Poner el reino de Dios donde debe de estar. Y vas a ver cómo Dios te va a dar lo demás, como dice en su palabra. Te va a conceder en su bondad y en su misericordia que puedas gozar de esto, del otro y del otro, hermano. Y aparte lo vas a tener al lado para cuando tú estés en el momento de dificultad, aflicción, enfermedad, ahí sosteniendo tu vida, hermano. Pero en el nombre del Señor Jesús yo te invito a hacer esto, hermano. No, gloria a Dios, vamos a comenzar con eso. Pues hermanos, vamos a seguir con el estudio aquí en Mateo. Abran la palabra en el capítulo 6 de Mateo. Estamos viendo sobre, ¿verdad?, la oración del Padre Nuestro, donde Jesús nos estaba enseñando ahí a sus seguidores y a la multitud que les oían, pero esta palabra sigue enseñándonos a nosotros, ¿verdad?, la correcta manera de que nosotros debemos de orar. ¿Por qué? Jesús dice aquí que en ese tiempo muchos oraban hipócritamente, muchos oraban solamente para ser oídos por los demás, pero realmente en su corazón no estaba el deseo de encontrarse con Dios o de tener comunión con Dios. Simplemente lo hacían para ser vistos y ser considerados religiosos, ¿verdad?, espirituales, pero no había una sinceridad. Entonces lo primero que Jesús nos enseña es que hay que venir a Dios con sinceridad. Y lo segundo que nos enseña Jesús es que tenemos que orar con entendimiento, hermano. Orar con entendimiento, entender, ¿verdad?, cómo debemos de acercarnos a Dios. Y por eso Jesús está enseñando, ¿verdad?, a sus discípulos cómo deben de orar. Y espero que nosotros también aprendamos para que en nuestra vida de oración, que debe ser todos los días, podamos ponerlo por práctica, amén. Y no solamente caigamos en repeticiones, ¿verdad?, en palabrería que no llega a ningún lado, que ni adora a Dios y ni siquiera nos beneficia ni nos llena a nosotros, amén. Entonces vamos a leer saben, seguimos con el mismo título general que se llama Jesús y la verdadera espiritualidad, orar con entendimiento, y nos vamos a enfocar en el verso 11, donde dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero vamos a leer del 9 al 13 una vez más. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Pedimos que bendigas tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, la lleve, Señor, a lo más profundo para que traiga una transformación en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces, como les digo, estamos en la oración del Padre Nuestro y vemos, hermano, que en esta oración, como les decía, Jesús nos enseña la manera correcta de orar para que nuestras oraciones sean eficaces, porque compartíamos al principio, ¿verdad?, que ese versículo donde dice que la oración del justo, ¿verdad?, eficaz puede mucho, amén. Entonces hay que saber cómo orar y por eso estamos aprendiendo. Entonces la clase pasada veíamos, como comentaba, la parte donde dice hágase tu voluntad. Y eso implica, una vez más les digo, ¿verdad?, ceder el control de nuestras vidas a Dios. Implica, ¿verdad?, que nosotros confiemos que Dios está en control. No solamente cederle el control, sino confiemos que Él está en control, porque va a haber situaciones, momentos donde nosotros vamos a pensar que Dios no está ahí, que las cosas están fuera de control, que Dios nos tiene cuidado de mí. ¿Por qué me está pasando esto? Pero si nosotros le vamos a ceder el control a Dios, vamos a confiar que Él tiene el control a pesar de las circunstancias que me están rodeando, a pesar de lo que estoy viendo físicamente. Yo tengo que confiar que Dios está en control, amén. Y también, hermano, tiene que haber una disposición de obedecer su voluntad. Muchas veces la voluntad de Dios no va a ir conforme a mi voluntad. No me va a gustar, no me va a agradar la voluntad de Dios. Pero o creo que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta, o no. Entonces, a pesar de que no me guste, de que no me agrade, de que me incomode en ese momento, yo tengo que disponerme a obedecerla, porque creo en mi corazón, como dice su palabra, que su voluntad es perfecta. Amén. Entonces, hermano, hoy nos vamos a concentrar, ¿verdad?, en esta cuarta petición de la oración del Padre Nuestro. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Las primeras tres peticiones en esta oración nos llevan a reconocer y a exaltar la persona de Dios, su gloria, su santidad, su justicia. Nos lleva también a ver la grandeza del reino de Dios y la importancia de que ese reino de Dios se establezca en esta tierra. Y veíamos que de la manera que se establece en este momento es en los corazones que ponen su confianza en Cristo Jesús, ¿verdad? Y también viene, ¿verdad?, en un futuro donde Él va a establecer su reino en esta tierra también, en el milenio, amén. Entonces, hermano, también veíamos, ¿verdad?, la necesidad que tenemos como pueblo de Dios de someternos a su voluntad, hermano. O sea, que las primeras tres peticiones, que es santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, esas son las primeras tres, se concentran en quién debe tener la prioridad en nuestras oraciones. ¿Cuál debe ser la prioridad de nuestras oraciones? Dios, su reino y su voluntad. Esas deben de ser nuestras prioridades. Sabemos que tenemos necesidades y muchas veces queremos usar la oración nada más para pedir, dame, pero tenemos que recordar siempre que la oración que nos está enseñando Jesús aquí, ¿verdad?, nos dice que la prioridad es Dios, amén. La prioridad es su reino y la prioridad es su voluntad. Ahora, pero hermano, aunque Dios manda ser la prioridad, como Dios es justo y Dios es bueno, Él manda ser la prioridad en nuestras vidas y en nuestras oraciones. Pero Dios, ¿verdad?, no se olvida de nuestra condición. Él sabe tu condición y sabe mi condición. No la pierde de vista. Y como sabe tu condición y mi condición, hermano, ¿verdad?, ahora Jesús nos enseña que en el correcto orden de Dios, que es en la oración, hay un lugar para tu necesidad y mi necesidad.
O sea, Dios nos damos, nada más glorifíquenme, busquen mi reino, hagan mi voluntad y ya arréglense lo demás como ustedes puedan. No, también en la correcta forma de orar, Dios nos muestra que tiene lugar para nuestras necesidades. Amén. Entonces, estas siguientes 4 peticiones que tenemos en la oración del Padre Nuestro tienen que ver con la necesidad tuya y mía como seres humanos, amén. Entonces tienen que ver con el reconocimiento de la dependencia de Dios para la existencia física y espiritual tuya y mía, amén. Porque ciertamente, hermano, nosotros dependemos de Dios. Aunque el hombre se niega a reconocer a Dios por naturaleza, la realidad es que nosotros como criaturas dependemos del Creador. Nuestra existencia, hermano, depende de Dios, tanto física como espiritual. Amén. Y eso es algo que tenemos que tener presentes nosotros, hermano, todo el tiempo. Dios sabe nuestra condición y da lugar en la oración correcta para que nosotros, hermano, vayamos a Él con nuestras necesidades, porque al nosotros ir con nuestras necesidades a Dios, estamos reconociendo, hermano, que dependemos de Él. Y eso a Dios le agrada también. Dios no le agrada a aquel que se siente prepotente, a aquel que se siente que no necesita a Dios, a aquel que se siente que Él tiene control de su vida, hermano, que es lo más necio que un ser humano puede pensar, ¿verdad? Entonces, Dios se agrada cuando nosotros vamos delante de Él y les ponemos nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras situaciones difíciles, porque estamos reconociendo que somos impotentes y Él es todopoderoso. Amén. Y Él nos puede ayudar. Entonces, el ser humano, hermano, es dependiente. Su existencia, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual, depende de Dios, hermano. No está en nuestras propias manos. Muchas veces no lo decimos de esa manera, decimos, no, yo existo porque Dios me da la vida, yo existo porque Dios la sostiene, pero de alguna manera nuestros hechos, hermano, dicen otra cosa. Nuestros hechos dicen, ¿verdad?, que nosotros estamos en control. Amén. Entonces, tenemos que reconocer que tanto nuestra existencia física como espiritual depende de Dios y no está en nuestras propias manos. Por eso Jesús enseña que en nuestras oraciones debemos reconocer nosotros, hermano, nuestra dependencia de Dios y debemos poner nuestra confianza solamente en Él como el proveedor de todas nuestras necesidades. Y si nosotros hiciéramos esto, hermano, quitaríamos mucho afán de nuestra vida, quitaríamos mucho estrés, quitaríamos mucha ansiedad, hermano, y hasta depresión que te está atacando mucho, porque cuando nosotros entendiéramos eso, hermano, y confiáramos solamente en Él y creyéramos que el Dios que hizo los cielos y la tierra está al cuidado de mí y ha prometido proveerme mis necesidades, hermanos, viviríamos más tranquilos, más contentos. Pero muchas de nuestras enfermedades, muchas de nuestras dificultades vienen por la ansiedad, por el afán, por nuestra preocupación, porque no confiamos en Dios. Es la realidad, hermano. Entonces, cuando dice aquí el pan nuestro, pan, hermano, no se refiere solamente a comida, al alimento físico, sino incluye todas nuestras necesidades, tanto físicas, ¿verdad?, todas nuestras necesidades físicas para sobrevivir en esta tierra. ¿Qué son las necesidades que tenemos nosotros como seres humanos? Comida, vestido, ¿verdad?, un hogar donde vivir, trabajo, salud, fuerzas. Todo eso incluye cuando aquí dice, ¿verdad?, el pan nuestro de cada día, danos hoy. Está incluyendo de alguna manera todas nuestras necesidades aquí. Entonces, Jesús nos está enseñando que debemos confiar en Dios como nuestro proveedor y nuestro sustentador, que promete suplir todas nuestras necesidades básicas. Es importante que entendamos eso, básicas. Muchas veces, hermano, ahí está el problema, que no nos conformamos, ¿verdad?, con lo básico, sino queremos más y más y más. Pero entonces, hermano, Jesús nos enseña que nuestro Padre Celestial, que está en los cielos, que hizo todas las cosas, Él, hermano, ha prometido suplirnos todas nuestras necesidades básicas y por lo tanto podemos ir a Él confiadamente y esperar en Él y creer que Él va
a proveer para tus necesidades y mis necesidades, cualquiera que sea. Amén. O sea, Jesús nos dice que el Dios todopoderoso, eterno, santo, que hizo los cielos y la tierra, se preocupa por nosotros y está dispuesto a sustentarte a ti, sustentarme a mí, ¿verdad? Y a proveer lo que tú necesitas, hermano, para poder sobrevivir en esta tierra. Amén. Entonces, hermano, esta petición del Padre nuestro lo que hace es que admite la dependencia de Dios. Cuando nosotros no vamos a Dios a pedirle esto, a reconocer nuestra necesidad, hermano, entonces de alguna manera, como le digo, estamos creyendo que nosotros tenemos lo que tenemos, la comida, ¿verdad?, la casa, el trabajo, por mi esfuerzo, por mi sabiduría, por mi talento. Eso es lo que estamos haciendo cuando nosotros no vamos a Dios orando de esta manera. Entonces, Jesús nos dice que el Dios todopoderoso, eterno y santo, que hizo los cielos y la tierra, se preocupa por nosotros y está dispuesto a sustentar nuestras vidas, proveyendo todas nuestras necesidades. Y ir a Dios pidiendo esto, ¿verdad?, es admitir nuestra dependencia de Dios y es, ¿verdad?, tener el reconocimiento de que todo lo que necesitamos para sobrevivir y todo lo bueno que podamos nosotros gozar en nuestras vidas proviene de Dios. Proviene de Dios, hermano. Cuando uno se olvida de esto, es triste, hermano. Es triste porque puedes después a la mala cosechar, ¿verdad?, la consecuencia de olvidar que Dios es el que te provee todo, la consecuencia de, ¿verdad?, de pensar que lo que tienes lo has logrado por ti mismo. Amén. Entonces, hermanos, Santiago 1:17, Santiago capítulo 1, verso 17 nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué nos está diciendo, hermano? Que todo lo que recibimos, ¿verdad?, para sostener nuestras vidas y nuestra existencia en este mundo, es un regalo de Dios. Todo, hermano, lo que tú tienes para sobrevivir es un regalo de Dios y proviene de Dios. Dice, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Está hablando de Dios, del Padre de las luces, hermano. No tienes nada por ti mismo. Es un engaño del enemigo cuando nosotros pensamos de esa manera, que es por mi esfuerzo, que es por mi inteligencia, que es por esto. No, es porque Dios te lo ha concedido. Dios está teniendo misericordia de ti. Dios tiene cuidado de ti. Muchas veces no lo merecemos, pero Él aún así lo hace, hermano. Entonces debemos recordarnos esto todo el tiempo para que no se enorgullezca nuestro corazón, hermano. Y al mismo tiempo, hermano, confiemos en Dios. Dios, hermano, no solamente hace esto, la Biblia nos muestra que Él se complace en hacerlo. Se complace en proveernos a nosotros lo que necesitamos para sobrevivir, hermano. Él lo hace con gusto. No es un Dios que lo hace renegando y dice, oh, otra vez tú, ya estoy cansado de ti. No, hermano, Él lo hace con gusto. Pero desgraciadamente, hermano, el hombre tiende a olvidarse de eso y se enorgullece y quita su confianza de Dios. Y le digo, no solamente lo hace aquellos que no conocen la palabra y no están en Cristo, tristemente sucede en nosotros, en el pueblo de Dios. Como le digo, no lo decimos con esas palabras, pero lo demostramos con nuestras acciones, hermano. Entonces, Dios se enoja, hermano, cuando nosotros nos olvidamos de esa verdad y nos volvemos malagradecidos, porque eso es ser mal agradecido. Cuando tú quieres atribuirte lo que tú tienes para sobrevivir por tu esfuerzo, estamos siendo mal agradecidos con Dios cuando no le damos la gloria, cuando no reconocemos que Él es el que nos está proveyendo, Él es el que nos está sosteniendo, hermanos. Amén. Dios se enoja, hermano, cuando nos olvidamos, ¿verdad?, de esta verdad, ¿verdad?, que Él es el que nos provee, que Él sostiene nuestra vida.
nos volvemos más agradecidos pensando que es por nuestra capacidad que suplimos nuestras necesidades. Preferimos a veces, muchas veces, hermano, poner nuestra confianza en otros medios y en otras personas. Y tenemos miedo de los jefes o de los trabajos y qué va a pasar si esto y qué va a pasar si lo otro. Y no, mejor prefiero quedarle mal a Dios que quedarle mal aquí, porque si esto me falta, pues ¿qué va a hacer de mí? Entonces, ¿dónde está la confianza? No es el patrón, hermano, el que te está proveyendo. Dios lo está usando para proveerte a ti. Es Dios. Pero tenemos más miedo y más respeto y más agradecimiento con las fuentes que Dios está usando para bendecir mi vida que con la fuente principal que es Dios, hermano. Entonces, hermano, pero muchas veces preferimos confiar más en eso. No tememos a Dios dice, bueno, si no voy, Dios sabe. Si no hago esto, Dios conoce. Pero si llego tarde acá con el patrón me corre. Y tenemos más miedo de fallarle al hombre que fallarle a Dios. Entonces, hermano, tenemos que reconocer que de Dios viene nuestro sustento y estar agradecidos, hermano, y alabarle por la provisión que Él nos da, hermano. Alabarle y agradecerle. Dios sabe que somos así nosotros como seres humanos y por eso en su palabra Él nos lo recuerda todo el tiempo, que no seamos así, que no olvidemos de sus misericordias, que no olvidemos que dependemos de Él, hermano. Vaya conmigo a Deuteronomio 8. Verso 11 al 18. Deuteronomio capítulo 8, verso 11 al 18. Me dicen amén cuando lo tengan, por favor. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir con sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confiar su pacto que juró a tus padres como en ese día. ¿Sí? Dios le está advirtiendo a su pueblo que Él los va a llevar a la tierra prometida. Después de pasar por el desierto, después de rescatarlos de Egipto, los va a llevar a una tierra donde va a fluir leche y miel, donde va a sobreabundar la bendición. Pero les dice, no se vayan a olvidar. No se vayan a enorgullecer sus corazones. Cuando prosperen, cuando vean la bendición de Dios, no ponga su confianza en esas cosas. No se envanezca su corazón, que es porque ustedes lo lograron. Acuérdense que yo soy el que se los estoy dando. Yo lo estoy provocando esto en tus vidas. No te olvides de esto. Y es lo mismo que Dios nos sigue diciendo a nosotros. No nos olvidemos, hermano. No nos olvidemos, hermano. A mí me pasó. Dios me sacó de la nada, hermano. De ir, ya debía los 2 cheques, hermano, que yo iba a sacar. Así cuando comenzamos con mi esposa, así estaba nuestra vida, cheque tras cheque. Dios me empezó a bendecir, hermano. Ni hablo bien el inglés, ni soy una persona estudiada, ni nada de eso, pero Dios me empezó a bendecir mi trabajo. Tanto que
Y hermano, logré comprar cosas, tener todo lo que quería, tener dinero, todo eso. Pero mi corazón se empezó, no lo decía con mi boca, pero empecé yo a poner mi confianza en esas cosas. Empecé yo a hacer a un lado a Dios, sus prioridades. Y lo que yo pensé, yo nunca pensé que iba a volver. Yo no veía cómo iba, si estaba bendecido y tenía. Pero la vida, hermano, te da. Y es tanto el amor de Dios que Él está viendo tu alma que dice, bueno, no quieres por la buena. Se vino la economía mala en el 2000. Hermano, todo lo perdí. Todo. Llegó al punto, hermano, no había trabajo, no había nada. Llegué a andar vendiendo fierro, no porque sea malo, pero no, nunca pensé que llegó. Llegué días que no tenía para comprar la comida a mis hijos. Hermano, fue un tiempo bien, bien difícil y eso me enseñó muchas cosas. En ese tiempo fue muy duro, pero ahora lo veo y digo, gracias, Señor, gracias. Tú me sostuviste en todo ese tiempo. Pero fíjese, Dios que es tan bueno que yo pensé que a donde yo llegué a caer tanto materialmente, tanto espiritualmente, era tan profundo que no había manera que me levantara. Dios tenía otro plan. Y de repente todo lo que era una huerta con mucho fruto se convirtió en un desierto árido. Y veías algo imposible para volver a. Pero Dios en su gran misericordia, cuando tocó mi corazón, cuando me arrepentí, reconocí mi pecado, mi desobediencia, Dios empezó a trabajar poco a poco en mi vida. Al punto, hermano, que estoy aquí, no sé ni cómo, nunca pensé estar aquí. Pero aparte de eso, hermano, volvió a florecer todo. Y no sé ni cómo, pero Dios me bendice, hermano. No puedo, pero eso sí aprendí, a darle la gloria en todo tiempo a Él. A no pensar que es mío lo que me da, sino me lo da para que glorifique su nombre y para que yo, ¿verdad?, dé testimonio, hermano, de lo que Dios puede hacer. Entonces, hermano, no hay que olvidarse de esto, hermano. Dios nos llama a no olvidarnos de esto. Entonces, debemos de acordarnos de Dios, debemos de acordarnos que dependemos de Él, hermano, que Él es el que provee todo lo que tenemos. Y Dios lo hace porque Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a sus promesas y a veces, aunque tú y yo no lo merecemos, Él permanece fiel a sus promesas. Amén. Porque Él no es como nosotros, hermano. Entonces, Dios es la fuente de todas nuestras necesidades y de todo nuestro bienestar, hermano. Tenemos que entender eso. No son nada de este mundo que nos lo está dando o lo está haciendo posible. Es Dios el que lo hace. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 17, verso 24 al 28. Hechos capítulo 17, verso 24 al 28. Amén. Dice el 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. El Dios que hizo el mundo, hermano, que no necesita de nosotros para nada, pero aún así tiene misericordia, dice, y Él es el que nos da todas las cosas, ¿verdad? Nos da a todos la vida, nos da a todos el aliento, hermano. Y tenemos que recordar esto. Verso 26 dice, y de una sangre
ha hecho todo el linaje de los hombres para que habite sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, dice, porque en Él vivimos, dice el verso 28, y en Él nos movemos y somos, como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces, ¿qué dice esto? Que el Dios que hizo el mundo es quien nos da vida, nos da aliento, nos da todo, es quien Él satisface todas nuestras necesidades, por eso debemos confiar en Él. Es el Dios que hizo el mundo de un solo hombre, dice, creó todo, ¿verdad? Las demás naciones, ¿verdad? Y sus habitantes de ellas. Y Él sostiene a todos con su gracia, con su misericordia, con su poder. Y su deseo es que todos le reconozcan y le busquen, hermano. Pues Él es el que hace posible la existencia y la sobrevivencia de cada uno de nosotros, hermano. Tenemos que recordar esto, hermano. Por eso es que le digo, si Dios hace todo esto con nosotros, ¿por qué tenemos tanto problema por comprometernos con Él? Por comprometernos con su reino y con su obra. ¿Por qué seguimos confiando en nosotros mismos? ¿Por qué seguimos creyendo que lo que yo logro es por mi esfuerzo, es por lo que haga? ¿Sabes qué? Muchas veces tu esfuerzo físico, ¿verdad? Y todo lo que tú haces, muchas veces te va a dar fruto momentáneo. Y eso mismo te va a hacer creer que tú lo estás haciendo, tú lo estás logrando. Pero dice la palabra que la bendición de Dios es aquella que enriquece y no atrae aflicción. Porque ¿de qué sirve tener lo que tienes y no poder gozarlo? Y no tener paz en tu corazón y no poder tener la llenura de Dios en tu vida. ¿De qué sirve eso? Es bendición cuando eres bendecido por Dios, te gozas en Dios y Dios te permite gozar lo que te ha dado. Ahí esa es la verdadera bendición. Es la que enriquece y no trae aflicción con ella. Amén. Entonces, hermano, la provisión de Dios para el hombre estuvo en el corazón de Dios aún antes de crear al hombre. Vaya conmigo a Génesis 1:29. Génesis 1, verso 29. La provisión de Dios para el hombre, el sustento del hombre, estuvo en el corazón de Dios aún antes de crear al hombre. Y dice Génesis 1:29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, o sean para comer. Entonces, hermano, vemos que Génesis nos dice que el hombre fue la última creación de Dios. Antes que el hombre, Dios creó las plantas, los árboles, los peces, los animales. Creó Dios primero todo eso, porque Dios ya tenía en mente su creación, ¿verdad?, especial, que era el hombre. Y desde ahí Dios ya estaba pensando en el sustento, cómo iba a ayudarlo a sobrevivir. Amén. Sabía que el hombre tenía necesidad. Y entonces Dios creó todo eso desde antes de crear al hombre para que cuando el hombre fuera creado, pues pudiera tener el sustento que necesitara para sobrevivir. Amén. Entonces, hermano, todo lo que necesitamos para sobrevivir en este mundo físico proviene de Dios por medio de su propia creación. Por eso, hermano, el no reconocer esto, el no agradecerle a Dios por todo lo que somos, por todo lo que tenemos y por todo lo que podemos, es pecado. Es pecado. No, yo no estoy matando a nadie, yo no estoy, ¿verdad?, robando, yo no estoy adulterando, pero hermano, cuando no lo reconocemos a Dios, cuando no le agradecemos y cuando nos atribuimos que lo que tenemos, hermano, que lo que somos y lo que podemos es por nosotros mismos, estamos pecando contra Dios.
porque le estamos robando la gloria a Él. El pan nuestro, dice, de cada día, dánoslo hoy. Venir a Dios todos los días en oración, pidiendo por el sustento diario, es algo que a Dios le agrada. Por eso debemos de hacerlo. Venir a Él en oración, ¿verdad?, pidiéndole por nuestro sustento diario, es algo que Dios le agrada. Dios no va a decir, ay, otra vez estás pidiendo tú. No, hermano, es algo que le agrada a Dios, porque Dios ve que reconocemos que dependemos de Él. Entonces, hermano, eso expresa, ¿verdad?, reconocimiento de que somos seres necesitados y dependientes de Dios. Esto es algo que Dios desea oír, tanto del que literalmente no sabe de dónde va a venir sus alimentos el día de hoy, como, ¿verdad?, hay muchos ahorita en países, ahorita que están en guerra, que están en lugares donde no saben si van a comer ahora. Y tienen que acercarse a Dios y pidiendo, Señor, ¿verdad?, provéeme. Pero hermano, no solamente es Dios desea oírlo de esas personas, Dios desea oírlo de aquellos que no nos falta nada. Porque eso es reconocer que estamos dependiendo de Él, que lo que tenemos ahorita Él nos lo dio. Entonces Dios tanto desea oírlo como del que no sabe qué va a comer ahora, como también desea oírlo, hermano, de aquel que está en abundancia, hermano, porque esto, hermano, va a demostrar que su confianza, hermano, de hoy y de mañana está en Dios y no en sus fuerzas y no en lo que Él puede hacer. Amén. Entonces Dios quiere que confiemos en Él y dependamos de Él diariamente, hermano. Entonces muchas veces ya tomamos la oración cuando comemos. Lo que te dije ayer te lo digo hoy, Señor. Gracias, amén. No, ni siquiera lo damos ya por... No, el que tengas pan en este día, hermano, es una grande bendición y Dios lo está haciendo posible. Porque tenemos que pensar que en otro lugar otra persona se está muriendo de hambre. Otra persona está llorando porque no le puede dar de comer a sus hijos. Entonces tenemos que tomar conciencia y verdaderamente, hermano, esto es algo que le digo porque al primero que le llega la palabra es a mí. Me ministra a mí. Voy y como y hago y me tengo que, Señor, concentrar a hacer lo que, no nada más decir las palabras por repetirlas, sino verdaderamente meditar en mi corazón que lo que yo estoy comiendo es una bendición y Dios lo está haciendo posible. Amén. Entonces, hermano, Él ha prometido cuidar de sus hijos y proveer para sus necesidades. ¿Tú eres su hijo? Dios te ha prometido que Él tiene cuidado de ti. Dice, Dios no ha prometido esto a todo el mundo, se lo ha prometido a sus hijos, a su pueblo. Solo los que ponen su confianza en Él. Hay muchos que no confían en Dios. Las promesas no son para ellos. Las promesas son para los que confían en Él. Amén. Vaya conmigo a Salmo 37, 25. Salmo capítulo 37, verso 25. Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia, ¿qué? Que mendigue pan. Aquel que confía en Dios puede confiar que Dios tiene cuidado de él. Amén. Ahí mismo en el Salmo 37, verso 3 y 4. Verso 3 y 4 dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá, ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Entonces, hermano, los que confían en Dios, los que se deleitan en Él, pueden estar seguros que el Dios que creó los cielos y la tierra, hermano, tiene cuidado de ti. Tiene cuidado de ti.
y Él va a proveer todas tus necesidades. Pero, hermano, está hablando de necesidades, lo que necesitamos para sobrevivir. No está hablando de riquezas o de lujos. No estoy diciendo que no puede pasar, pero está prometiendo suplir tus necesidades y mis necesidades, ¿verdad? Y no como muchas veces en el evangelio de prosperidad que en estos tiempos se anuncia que tú eres hijo del rey, tú tienes que ser rico. Entonces, hermano, tú debes de vivir como un rey porque eres hijo del rey. Ciertamente somos hijos de un rey. Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Somos hijos de un rey. Pero es mentira que como Él es rey, nosotros tenemos que vivir como un rey aquí en la tierra. Es como decir, pide todo lo que quieras, porque como eres hijo del rey, el rey te lo tiene que dar. No dice eso en la palabra, hermano. No dice. Dios nunca prometió eso en su palabra a nadie. Es más, hermano, al contrario, dice que las riquezas son la causa de que muchos vayan rumbo al infierno. Las riquezas son la causa de que muchos vayan rumbo al infierno. Vaya conmigo a Mateo 19, versos 23 y 24. Mateo 19, versos 23 y 24. Me dice con un amén cuando lo tenga. Mateo capítulo 19, versos 23 y 24. Dice 23, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar por un camello, que pasa un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de... Entonces, hermano, fíjese cómo es una contrariedad pensando esto. Entonces, la riqueza, hermano, es la causa de que muchas personas se pierdan, de que muchas personas desconfíen de Dios. ¿Por qué? Porque ponen su confianza ¿en dónde? En lo que tienen. Entonces, hermano, se olvidan de reconocer a Dios y de darle la gloria y las gracias a Él. Por eso Jesús dice más adelante, hermano, busca el reino de Dios primeramente y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No busques hacerte rico, porque vas a poner tu confianza en las riquezas. No quiere decir que no hay gente que ama a Dios y teme a Dios que sea rica, pero no van en busca de eso, su corazón no está en ello y no está su confianza en ello. Entonces Dios, que es sabio y que sabe que esto no le va a afectar, le provee. Amén. Pero dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Dice, todas las cosas serán añadidas, hermano. Ahora, cuando dice todas las demás cosas van a ser añadidas, cuando tú busques el reino de Dios y su justicia primeramente, está hablando de necesidades básicas. No está hablando de carros de lujo, de residencias, no, está hablando de cosas básicas: comida, ropa, techo, trabajo, salud. Dios promete que te los va a dar y me los va a dar cuando nosotros buscamos su reino primeramente. Amén. Entonces, hermano, Jesús nos enseña a través de la oración debemos hacer a un lado el afán, la ansiedad, y debemos confiar en Dios para que supla nuestras necesidades para sobrevivir en esta tierra. Y debemos encontrar contentamiento, hermano, para no afanarnos por el día de mañana. Eso es algo, hermano, que debemos pedirle a Dios y al Espíritu Santo que ponga en nuestro corazón. Contentamiento, contentamiento. Que estemos contentos con lo que tenemos, con lo que tenemos. Proverbios 30, ya vamos a terminar, Proverbios capítulo 30, versos 7 al 9. Proverbios capítulo 30, versos 7 al verso 9, dice así: dos cosas he demandado. Sí, capítulo 30, versos 7 al 9.
9. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Sí? Estas son palabras de un hombre sabio que había aprendido contentamiento. Y en su corazón él le pide esto a Dios, y es lo que tú y yo debemos y pedirle a Dios en nuestro corazón que nos ayude, ¿verdad? Que aparte de nosotros la vanidad, que aparte de nosotros, ¿verdad?, las mentiras, ¿verdad? Y que nos dé lo suficiente, lo que necesitamos, ni de más ni de menos, lo que necesitamos nosotros, amén. Dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme con lo necesario. Palabras de un hombre que había, ¿verdad?, encontrado sabiduría y había encontrado contentamiento. Vaya conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 6, versos 6 al 10. Primera de Timoteo, capítulo 6. Versos 6 al 10, amén. Dice así, pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? De contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Eso es lo que deja el amor a las riquezas. Eso es lo que deja la desconfianza de Dios, hermano. Eso es lo que deja pensar que lo que yo tengo, hermano, es por mis fuerzas, es por mi capacidad, es por mi sabiduría. Eso va a dejar dolor solamente. No vas a disfrutarlo. ¿Quieres disfrutar la bendición? Comprométete con Dios. ¿Quieres disfrutar la bendición? ¿Verdad? Confía en Dios. No te afanes. Confía que eres su hijo, confía que Él tiene cuidado de ti, confía que no importa las circunstancias que están pasando en tu vida, si están pasando es por una razón. Dios tiene un propósito, pero Dios no te ha dejado. Dios está cuidando de ti. Amén. Orar, hermano, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es reconocer que Dios es la fuente de todo lo que yo necesito para sobrevivir física y espiritualmente. Orar, hermano, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es confiar en su fidelidad para proveer nuestras necesidades y sostener nuestras vidas. Orar, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es agradecerle a Dios por su bondad, su cuidado de nosotros. Amén. Segunda de Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Vamos a ponernos de pie, hermano. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, una vez más. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres Dios, que no hay Dios fuera de ti, Señor. Te queremos también pedir perdón por, Señor, por la vanagloria en nuestros corazones. Te queremos pedir perdón por la falta de confianza en ti, Señor.
Te queremos pedir perdón por pensar, Señor, que lo que tenemos es porque nosotros lo hemos logrado en nuestras fuerzas, en nuestra inteligencia. Te queremos pedir perdón, Señor, porque, Señor, hemos puesto mala confianza en los medios que tú usas para bendecirnos, que en ti mismo, que eres la fuente principal, Padre. Perdónanos. Perdónanos por, Señor, desconfiar de ti. Perdónanos por temer. Perdónanos por, Señor, permitir que la ansiedad, Señor, controle nuestros corazones al punto de que nos olvidamos de lo que nos has llamado a hacer por concentrarnos en tratar de sobrevivir por nosotros mismos, Padre. Perdónanos por no creer a tu palabra, que nos reitera una y otra vez que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio en la cruz del Calvario, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas que ha prometido cuando dio a su Hijo? Perdónanos, Señor, por dudar de esto. Señor, ayúdanos a entender que no importando la circunstancia que esté rodeando mi vida, tú estás en control. Y tu palabra dice que todas las cosas van a obrar para bien para aquellos, Señor, que te aman y conforme tu propósito han sido llamados. Ayúdanos a creer esto, Padre. Tú tienes un propósito en toda situación, en toda circunstancia. Y yo debo de creer que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta y es lo que mejor me conviene, Señor. Ayúdanos a no olvidarnos, como le advertiste al pueblo de Israel. Ayúdanos a que la prosperidad, Señor, a que la abundancia que nos has dado no nos haga olvidarnos, Padre, de dónde proviene, Señor, todo lo que tenemos. Ayúdanos, Señor, a no ser malagradecidos. Muchas veces, Señor, no son las palabras las que expresan eso, pero sí nuestras acciones. ¿Por qué? Porque, Señor, todo lo que tú nos das, lo usamos, Señor, no para tu gloria, sino lo usamos para seguir cumpliendo mis propósitos y mis deseos, para seguir alimentando mi egoísmo y me olvido de tu reino, me olvido, Señor, de tu voluntad, me olvido de tu propósito para mi vida, Padre. Ayúdanos, mi Dios. Como dice Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, si te dices hijo de Dios, si te dices confiar en Él, busca las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Las que permanecen para vida eterna, las que no van a perecer. Ayúdanos, mi Dios, a hacer conciencia de tu palabra, no solamente ser oidores de ella, sino buscar ser hacedores. Sabemos que nosotros mismos no podemos, es el poder de tu Espíritu Santo que nos puede ayudar a hacerlo, Señor, pero nosotros tenemos que tener disposición, nosotros tenemos que hacer una decisión en nuestras vidas, Señor. Ir en contra de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras limitaciones físicas, tal vez, de las circunstancias que nos rodean y nos aprietan y nos ahogan. Tal vez en contra de todo eso tenemos que ir, Señor, pero ayúdanos a hacer una decisión para que podamos así al mismo tiempo experimentar tu gloria, experimentar, Señor, tu presencia, experimentar, mi Dios, esa vida en abundancia que tú nos veniste a dar en Cristo Jesús, aún aquí en este mundo, Padre. Permítanos contemplarte, mi Dios, contemplarte, tu grandeza, tu gloria, tu santidad, para que eso mismo nos fortalezca y nos motive, Señor, a poner nuestro corazón donde debe de estar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos. Tú conoces su corazón, conoces, Señor, su lucha, conoces su situación. Yo te pido, Señor, que tú le ayudes, Señor, y le proveas tanto en lo físico como en lo espiritual, Señor. Tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sustentador, tú nos sostienes, Señor. Nadie más nos sostiene más que tú, Señor.
tu gracia, tu poder, tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad, tu amor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor, y en esta hora te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén, Señor. Amén. Dios me bendiga, hermanos.